ya después es sencillo interpretar el resto, porque más o menos todos hablan de lo mismo y se encargan de medir la calidad de distintas formas o con distintos tópicos, pero todo sirve para lo mismo. Lo que nosotros tendríamos que hacer en algún momento, si desarrollamos o lideramos algún proyecto de software, es saber a cuál de estos estándares vamos a adherir y con cuál vamos a trabajar para poder certificarnos con alguno de estos estándares, que ahí ya es un poco más complejo porque necesitaríamos que algún tercero esté certificado, en alguno de estos estándares y que nos pueda medir la calidad del software. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es el estándar de calidad, el ISO 9000. Creo que debe ser el más utilizado, que nos garantiza la calidad en términos genéricos y que se aplica a cualquier producto o servicio del negocio. Y siempre, como les decía recién, está sujeto a auditorías de terceros, que son entes certificados para hacer auditorías, y que estas auditorías se realizan generalmente en forma semestral. Ustedes habrán visto el logo de ISO cuando se certifica un proceso, por ejemplo. Entonces las empresas dicen, bueno, tenemos, que es un poco vende humo, en el sentido de que las empresas hacen certificar un proceso de calidad con ISO 9000 y pico, 9000X, y dicen, estamos certificados por ISO 9001, pero en realidad no es cierto eso, porque no toda es imposible que se certifique toda la empresa. Lo que se certifica es un proceso productivo o un proceso de venta, etcétera, etcétera. Pero las empresas ponen en su packaging o ponen en su etiqueta o en su web o en su Facebook, etcétera, estamos certificados por ISO. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacerles nosotros como profesionales es, bueno, ¿qué es lo que tienen certificado? En una de esas tienen certificado el proceso de compras, cómo se realizan las compras. ¿Qué te garantiza un proceso, certificar un proceso? Que ese proceso no quiere decir que sea bueno, ni que sea el mejor. Significa que ese proceso se hace siempre de la misma forma y que lo ejecute Martín o lo ejecute Edgardo, ese proceso siempre se va a hacer de la misma forma. Y se ejecute en verano o se ejecute en invierno, supongamos que es una juguetería, no es lo mismo el proceso de compras, o mejor dicho, el volumen de trabajo antes del Día del Niño que en octubre, no sé. Entonces son dos, el proceso de compra es el mismo, pero tiene un volumen o una carga de trabajo distinta. Ahora, lo que certifica ISO es que ese proceso siempre se haga de la misma forma. Ahora, esa juguetería va a decir, estamos certificados con normas ISO. Bueno, más o menos, porque lo ideal sería que lo que esté certificado sea la confección o la producción de algún artículo o algún producto. Así que tengan cuidado con eso, no se coman el amague, esto es como el fútbol, que te hacen un amague, no se coman el amague, porque en realidad tendrían que estar todos los procesos certificados. Bueno, entonces, y volviendo siguiendo con el tema, para que te certifiquen un proceso de producción, de compra, de venta, acá no estamos hablando de sistema informático, puede ser un proceso manual que lo registran en una planilla, en un Excel o en un sistema, no importa eso. Pero para que te lo certifiquen lo tiene que hacer un ente certificador, que puede ser un profesional que hizo el curso de ISO y que rindió para certificarse y ser certificador de ISO, y además hace auditorías semestrales. Yo he visto algunas auditorías, he participado, en donde viene el tercero que encima hay un tema acá de tensiones, porque la empresa, supongamos una empresa Habana, me contrata a mí para que yo certifique el proceso de embalaje. Esto es un caso real, no es de Habana, pero es de otra empresa que no les voy a decir. Entonces, el proceso de embalaje, yo voy y tengo que verificar que cuando las cajas de alfajores están en depósito, están todas con el packaging, con la etiqueta, con la fecha de vencimiento. Bueno, todo eso es parte del proceso de embalaje. Entonces, lo que yo tendría que hacer es revisar todas las cajas y hacer una auditoría completa. Lo que se hace en la práctica es, mira, estamos hasta las manos, te dejamos acá un pallet, revisás ese pallet está perfecto,
porque te lo dejaron, ellos te eligieron la muestra y te la dejaron para que vos la elijas. En realidad vos tendrías que o hacer un muestreo completo o tendrías que elegir una muestra que la elige el auditor, no la puede elegir la persona que es auditada, obviamente. Y ahí hay un tema de tensiones, porque a veces esas auditorías que son visuales y que son presenciales se hacen por teléfono o se hacen por mail, y porque en realidad la empresa esa te está pagando a vos para que le digas que las cosas estén bien, y no le vas a decir que las cosas estén mal, porque si pasa eso, no te van a contratar más, van a llamar a otro. Entonces, hay una situación ahí que es media gris, que habría que pegarle una vuelta de rosca para que no suceda. Entonces resulta ser que los procesos en algún momento van cambiando, no se documentan y los auditores dicen que está todo bien. Entonces hay que tener cuidado con eso porque no es tan transparente como se dice. Obviamente hay gente que no lo hace así y que trabaja en forma seria y hace su trabajo como corresponde, que también los conozco y los he visto y me parece muy bien. De los dos lados, tanto de la empresa que contrata como del auditor certificado. Bueno, nosotros tenemos para lo que es software, si ustedes después buscan en internet, existen un montón de ISO para proceso de compra, y cada una tiene un número. Ahora, la ISO 9126 es la que evalúa el estándar de calidad de software, que tiene algunos conceptos que me interesa decírselos ahora. Primero, se basa en métricas. No hay una forma exacta para medir el software, eso está bueno, y que depende del software, simplemente que es una guía para poder evaluar la calidad del software y que cada una de esas métricas va a depender del software que estemos definiendo. Lo importante es que estas métricas sirven para que nosotros tengamos conocimiento cómo es el proceso de desarrollo, cómo vamos a desarrollar el software. Para eso tenemos algunos conceptos que tenemos que aclarar. La diferencia entre medida, la diferencia entre medición y la diferencia entre métrica. Entonces, la medida es una unidad cuantitativa, por ejemplo, un número y que tiene una unidad. Esa unidad puede ser litros, puede ser metros, puede ser bytes, puede ser kilogramos, etcétera, etcétera. Esa es la medida, es el valor. La medición es el acto de medir eso, de cuantificar. Y la métrica es la medida que representa la cualidad del módulo, que puede ser el componente o puede ser un software, o puede ser una consulta, etcétera, etcétera. Estoy hablando ya específicamente de software. Esa es la métrica. Y dentro de las métricas, la ISO 9126 la divide en 6 tipos, que está relacionada con la funcionabilidad, la confiabilidad, la usabilidad, la eficiencia, la mantenibilidad y la portabilidad. Vamos a ver qué significa cada una de estas. Entonces, la primera, que es la funcionalidad, habla sobre las cuestiones de adecuación, de exactitud, interoperabilidad, seguridad y conformidad que va a tener el usuario para satisfacer sus necesidades o los requerimientos del usuario. Básicamente lo que me tengo que preguntar acá, el evaluador o el auditor se tiene que hacer una pregunta, es, con respecto a la funcionalidad, ¿se satisfacen las funciones implícitas y explícitas requeridas en el software? Entonces, obviamente que para esto debería haber un documento con los requisitos funcionales iniciales y las necesidades que tiene el usuario. Entonces, en función de analizar ese documento, tenemos que preguntarnos si se satisfacen esas funciones y en función de eso agregarle un valor que puede ser porcentual o puede ser una métrica de 1 a 100, eso se define, incluso lo especifica la ISO 9126, la nueva versión, porque la versión anterior no lo especificaba. Entonces, en ese concepto nosotros podemos ver dónde estamos parados, a ver cuánto estamos cumpliendo, qué porcentaje estamos cumpliendo, y eso es un valor que nos permite. Obviamente tenemos que apuntar al 100% para lograr la conformidad del usuario. Otra de las métricas es la confiabilidad, que es la capacidad que tiene el software para mantener el nivel de desempeño bajo otras condiciones o bajo cambios de condiciones. Entonces, tenemos que pensar en 4 niveles, que es la madurez, la recuperabilidad, la tolerancia a fallos y el cumplimiento de fiabilidad. Y acá lo que me tengo que preguntar es,
¿Puede el software mantener el nivel de rendimiento bajo ciertas condiciones por cierto tiempo? Entonces acá podríamos decir, bueno, volvamos al ejemplo de la juguetería. ¿El software responde en el tiempo que corresponde eh, cuando estamos en un proceso de compra o de venta para el Día del Niño? Que no es lo mismo que el 2 de marzo, no es lo mismo que el Día del Niño, o para Navidad, que tenemos una alta tasa de ventas. Entonces el software se comporta de la misma forma, en ese caso. ¿Tiene tolerancia a fallos? Entonces tenemos, ¿qué tolerancia a fallos tiene cuando no tengo internet? ¿Qué pasa si me quedo sin internet? Tengo un vínculo, y ahí cuando hablamos del sistema, no hablamos solamente del software, sino que hablamos también del hardware y de las conexiones. Todo, tenemos que analizar el sistema como un todo. O sea, esta empresa tiene un vínculo redundante de internet, tiene un vínculo de pase automático, tiene un backup de datos por si se llega a caer el primer servidor, tiene un servidor secundario para que se ponga a trabajar con los datos. Entonces, en función de todo eso, nosotros tenemos que evaluar la métrica de confiabilidad del sistema. Y también es importante la recuperabilidad, o sea, cuánto tardamos en recuperar el sistema. Se hace en forma automática, existe un servicio y acá ya participan las personas. O sea, no es solamente el sistema compuesto por las conexiones, el hard y el soft, sino que también, que ese sería el producto, sino que también participa el servicio. Bueno, ¿qué servicio de soporte estamos dando? Después, bueno, a todas esas cosas hay que agregarle un número para poder cuantificarlo y poder determinar cuál es la métrica de confiabilidad. Después tenemos la métrica de usabilidad, que acá lo que me tengo que preguntar es, ¿el software es fácil de usar? ¿El software es fácil de aprender por parte del usuario? ¿Es intuitivo? Entonces acá tenemos tres métricas recomendadas por ISO, que son el aprendizaje, el entendimiento y la operatividad. Tenemos que ver si el software es atractivo al usuario, si se adapta a las reglamentaciones, a la usabilidad. Tenemos que ver lo que es la navegabilidad del software. Justamente yo les comentaba el otro día de que estamos implementando un sistema en una empresa en Buenos Aires y que el interlocutor que tienen ellos, es un profesional muy exigente y que él analiza el software en función de los clics que hay que hacer. Entonces, tiene que cargar una orden de compra y nosotros lo habíamos hecho de una forma donde tenía que hacer 6 clics y él sugirió y fuimos entre todos madurando una nueva forma en donde con 2 clics él puede agregar los productos en una orden de compra. Entonces, bueno, esa es la usabilidad. Ellos tienen un alto estándar de usabilidad y se fijan mucho en eso para poder considerar si el software es de calidad o no, o aceptar la navegación de pantallas. Entonces, estamos nosotros aprendiendo de alguna forma porque tenemos que analizar todas las propuestas que hay para diseñar una pantalla y antes de diseñarla, obviamente antes de programarla, la chequeamos con ellos y una vez que nos dan el OK, se avanza en el desarrollo del software. Entonces, la verdad que es la primera vez que como empresa nos pasa esto, de que un cliente nos cuestione la forma, nos cuestione entre comillas, ¿no? Pero nos cuestione la forma en que se desarrolla una interfaz con respecto a la medición de clic. Entonces, son muy minimalistas en eso porque tienen mucha gente trabajando y quieren optimizar sus recursos al máximo y que la gente trabaje, no es que trabaje lo menos, sino que le asigne el menor tiempo posible al sistema para que trabaje en sus otras cosas. Entonces, bueno, fíjense que nosotros acá nos estamos especializando en esta métrica, la estamos aprendiendo y la estamos tratando de implementar. Eficiencia, la cuarta métrica, me tengo que preguntar si el sistema es rápido, si es minimalista en cuanto al uso de recursos. Y acá cuando hablamos del uso de recursos, estoy hablando de, por ejemplo, una consulta SQL. No es lo mismo poner select asterisco que en una tabla que tiene 10 campos, que select asterisco ID, producto. Obviamente ahí estamos pensando en que el sistema tiene que utilizar los mínimos recursos en una consulta SQL, pero no es solamente por la consulta SQL, sino que es por el tiempo de procesamiento que tiene esa consulta en el servidor y el tiempo de transferencia de datos que tenemos mediante la red o internet. No es lo mismo transferir 2 columnas que 10 columnas con select asterisco. Entonces tenemos que pensar en que el sistema sea minimalista,
con respecto a las consultas, con respecto a las variables, con respecto al uso de variables y destrucción de variables, con respecto a las entradas de salida a disco, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que ustedes ya conocen y entienden de programación. Entonces, en función de eso, tenemos que analizar el comportamiento que tiene en el tiempo. Cuando hablamos del comportamiento en el tiempo, tenemos que pensar que, y acá sí podemos hablar de performance, no es lo mismo cómo se ejecuta el sistema el día 1, supongamos, hoy instalamos el sistema, cómo se comporta el día 1 y cómo se comporta el día 1000. ¿Por qué? Porque el día 1000 va a tener sus tablas cargadas, las consultas van a empezar a degradarse, los índices van a empezar a tener más mantenimiento, etcétera, etcétera. Hablo de esto porque ustedes ya cursaron base de datos y saben de qué estamos hablando. Justamente nosotros estamos ahora con un proyecto. Este es un cliente que tenemos hace como 6 años en Formosa, que tiene 6 casinos, y que se le están llenando tienen un servidor central, un servidor secundario, en donde todas las máquinas tragamonedas informan resultados a esa sala. Estamos teniendo un problema que el servidor todos los días hace un backup automático, solamente de la base de datos, y ese backup ocupa 1,2 GB. Todos los días 1,2 GB va sumando, entonces el servidor se queda en 30 días, 40 días, no sé, o 60 días, se queda sin disco. Entonces ahí se clava el sistema, porque el sistema cuando quiere arrancar no encuentra espacio en disco, se clava la base de datos, hay que recomponer índices, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos este primer indicador dentro de eficiencia, que es el comportamiento en el tiempo. Al principio funcionaba bien, pero ahora estamos en una bola de nieve que cada vez se hace más grande la base de datos, los backups son cada vez más grandes, y entonces esto dura cada vez menos. Entonces lo que estamos pensando es ahí en hacer estamos analizando 3 propuestas que hicieron los técnicos para ver si hacemos una partición de la base de datos, donde dejamos los datos históricos en un lugar y los datos actuales en otro, entonces ahí tendríamos un uso eficiente de la base de datos, funcionaría más rápido, y no tendríamos que acceder a los datos anteriores. Ahora, la desventaja es que cuando alguien quiere consultar datos históricos, tenemos que acceder a otra base de datos. Estamos viendo de manejarlo con una máquina virtual desde el sistema operativo, y otra propuesta que todavía no terminaron de pasármela, pero la están preparando. Entonces, ahí tenemos que ver cómo medimos la eficiencia del sistema, si el cliente va a estar conforme con eso, y qué recursos voy a utilizar. Entonces tenemos que ser minimalistas siempre con respecto a los recursos y pensar que no es lo mismo el día 1 que el día 1000 que el día 10.000. Porque el sistema va cambiando, va creciendo, puede ser por datos o puede ser por mantenimiento. Yo les decía hace unas clases que generalmente cuando hacemos mantenimiento del software, la tendencia es que el sistema se degrade, porque los cambios pueden tener un bajo o un alto impacto, entonces tenemos que medir eso también. La otra métrica es la mantenibilidad, y tenemos que pensar que esto ya es un poco interno, pero es importante. ¿Es fácil de modificar el sistema? ¿Es fácil de mantener, o es fácil de verificar? Porque nosotros tenemos que pensar que cuando tenemos una falla, tenemos que hacer una modificación, y antes de la modificación tenemos que verificar o analizar la situación. Entonces, en este caso tenemos que preguntarnos si tenemos facilidad de análisis sobre una situación, tenemos facilidad de cambio sobre una situación, tenemos facilidad de pruebas. Hay veces que nosotros hacemos una modificación en el sistema, un update, pero es muy difícil probarlo, porque necesitamos, por ejemplo, trabajar con datos reales. Entonces en ese caso necesitaríamos montar un servidor de prueba en donde los datos reales apunten a ese servidor y hacer pruebas. Entonces tenemos que ver y agregarle un atributo a cada una de lo que es la escalabilidad del sistema dentro de la mantenibilidad. Entonces ahí estaría bueno que nosotros tengamos también un indicador. Esto es algo más interno, pero impacta en la velocidad de respuesta que vamos a tener a nuestro cliente. Obviamente que si un sistema es difícil de analizar, difícil de cambiar y difícil de probar, nosotros las modificaciones
nos vamos a retardar porque vamos a tener que solucionar todo eso internamente para poder darle una respuesta al cliente. Y por último tenemos dentro de las métricas de la ISO 9126 lo que es la portabilidad. Y acá tenemos que preguntarnos si el sistema es fácil de transferir de un ambiente a otro. Entonces, si lo tenemos en Linux, ¿es fácil transferir a Windows? Tenemos facilidad de instalación, tenemos reemplazabilidad, coexistencia, adaptabilidad. O sea, nuestro sistema puede coexistir con otros sistemas. Nuestros sistemas trabaja con algún puerto en especial y que ese puerto, en algún momento nos pasó instalar un sistema que utilizaba el puerto, creo que el 3606, o el 3306, y resulta ser que funcionaba todo bien en nuestras máquinas Linux, y cuando lo instalamos en el cliente, utilizaba el Internet Information Server, que justo usaba ese puerto. Entonces el sistema no funcionaba. Y no podíamos configurar por la licencia, que en realidad no era una licencia, no era una licencia original la que tenía el cliente, no podíamos configurar el Internet Information Server para que utilice otro puerto. Entonces, bueno, hubo que hacer adaptaciones. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nuestro sistema no tenía una alta coexistencia con otros sistemas. Bueno, esto es con respecto a lo que es la ISO 9126, que define estos 6 parámetros, y es importante acá la columna de la derecha que yo me pueda preguntar. Estas preguntas son de guía para poder entender y saber cómo se comporta en cada uno de estos parámetros nuestro sistema referido a la ISO 9126. Después tenemos lo que es SMM, que es otro paradigma que también sirve para evaluar los procesos, y dentro del proceso vamos a tener el proceso de la informática, y para saber cuáles son las claves de mejoramiento y cuál es el nivel de madurez que tenemos en los procesos. Entonces, primero, ¿qué es un proceso? Nosotros ya sabemos que es un proceso. Tenemos que pensar que tiene que ser flexible para facilitar el cambio y flexible para facilitar la innovación. Entonces, básicamente CMM lo que busca es evaluar los aspectos importantes de los procesos y aplicarle calidad de software, definir una estrategia, tratar de tener un producto sin fallos, cumplir con los tiempos de entrega y adaptarse al presupuesto inicial. Estos dos últimos son importantísimos para nosotros, cumplir con el tiempo y adaptarnos al presupuesto inicial, porque si no la plata la tenemos que poner nosotros. Es muy difícil, si surge algún imprevisto, trasladar ese costo al cliente. Es muy difícil decirle al cliente, mira, tuve problemas, te voy a cobrar más. Entonces, generalmente tenemos que tratar de no tener problemas para no poner la plata en nosotros. Lo que hace CMM es dividir los procesos en dos grupos, los procesos maduros y los procesos inmaduros. Entonces, los procesos inmaduros son aquellos procesos en donde son personales. Y acá tenemos que pensar en una organización. Un proceso personal es el que ejecuta una persona y lo conoce solamente esa persona y no se lo dice a nadie. Y cuando esa persona está de vacaciones, nadie hace eso porque no saben cómo hacerlo y esa persona no les dijo. Esto pasa mucho en la administración pública y pasa también en algunas empresas. No, mira, tenemos que hacer el proceso de compra, hay que hablar con tal proveedor, sí, pero el que habla con el proveedor es Martín. ¿Y por qué? Mira, ahora estamos en una empresa, me hizo acordar un caso esto. Estamos en una empresa de producción que compra materia prima acá en Argentina y compra alguna materia prima en Italia. Entonces, cuando estábamos analizando, nos dijeron, no, mira, el único que habla con los italianos es el dueño. ¿Y pero por qué? Y porque él es el que sabe hablar italiano. Después en la empresa nadie sabe hablar italiano. Entonces, cuando el dueño no está, nadie compra mercadería ahí y solamente dependemos de que el dueño... Eso es un proceso inmaduro, porque ese proceso depende de una persona. Además es inmaduro porque no está documentado. Él habla por teléfono y vaya a saber lo que arregla, compra y viene la mercadería. Generalmente no se comparten los procesos inmaduros, esto pasa mucho en la administración pública. Es difícil de reproducir, no tiene entrenamiento, no lo conoce toda la organización, no se mide y tiene distintas interpretaciones. O sea, algunos
Si alguien tiene que reproducirlo, algunos lo harían de una forma, otros lo harían de otra forma. Bueno, esto es un proceso inmaduro. En cambio, el proceso maduro está definido, está documentado, el personal está entrenado en el proceso y es practicado. O sea, este proceso está definido porque está escrito en algún lado. Alguien dijo cómo es el inicio y el fin y cuáles son las actividades intermedias. O sea, existen capacitaciones en el proceso. Cualquier persona lo puede ejecutar leyendo el manual de instrucciones o el manual de organización y métodos. Y es practicado porque quiere decir que la empresa lo realiza y lo va adaptando, lo va mejorando. Y obviamente actualiza la documentación y actualiza las capacitaciones. Entonces esa es la diferencia entre los procesos maduros e inmaduros. Y además los procesos maduros obviamente tienen que estar apoyados por la gerencia o por la jefatura. Es mantenido, como les decía recién, porque es revisado y actualizado y está controlado. Eso es una de las cosas más importantes. Yo les decía en una de las primeras clases, les pregunté qué era el control y les dije que el control es comparar lo planificado con lo ejecutado. A mí cuando me toca hacer alguna auditoría, generalmente lo que reviso es los procesos. Primero reviso, si no estoy hablando de auditoría informática, estoy hablando de auditorías administrativas o contables o de procesos. Lo primero que hago es revisar los procesos. Ahora, yo no puedo decir si un proceso, por ejemplo, hace tiempo hicimos una auditoría en una empresa y revisé los procesos, pero yo no podía decir si ese proceso estaba bien o estaba mal. Lo estaba controlando. Ahora, tampoco lo podía controlar porque una vez que visualicé el proceso, lo comprendí, les pedí la documentación del proceso y me dijeron, no, no lo tenemos documentado. Entonces, desde el punto de vista administrativo, no lo podemos controlar porque no tenemos con qué compararlo. O sea, tenemos que comparar lo planificado con lo ejecutado. Lo ejecutado lo tenía claro, lo planificado no porque no estaba documentado. Y desde el punto de, este es desde el punto de vista administrativo. Y desde el punto de vista legal, tampoco se puede hacer nada, porque si un empleado está haciendo mal una cosa, y siempre se hizo de esa forma, y no hay ninguna reglamentación interna o ninguna documentación interna que diga cómo hay que hacerlo, no, legalmente no podemos hacer nada, porque el empleado no tiene dónde agarrarse, ni la patronal tiene dónde agarrarse para decir esto está mal hecho. Para eso lo que hay que hacer es un trabajo de, primero, documentar los procesos, informar los procesos, capacitar los procesos a los empleados y después tenemos que controlarlos. Dentro de los procesos maduros, nosotros tenemos que verificarlos, validarlos, medirlos y mejorarlos. Y dentro de lo que es los niveles de madurez de CMM, existen 5 niveles. Ahora los vamos a ver en detalle. El nivel 1, que es el nivel inicial. Después tenemos el nivel 2, que es el nivel repetible, o sea, cómo vamos a repetir un proceso. Tenemos el nivel 3, que es cuando ya lo tenemos definido. El nivel 4 lo tenemos gestionado. Y el nivel 5 es cuando, obviamente siempre hay que cumplir con el nivel anterior, ¿no? Y el nivel 5 es cuando ya, una vez que lo tenemos gestionado, lo podemos optimizar. Pero vamos a verlo en detalle. El nivel inicial o el nivel 1, o sea, es el peor nivel en que se puede encontrar una organización. Siempre tenemos que apuntar a que las organizaciones se encuentren en el nivel 5. ¿Y por qué les comento esto? Porque muchas veces cuando nosotros vamos a implementar un software, obviamente tenemos que analizar los niveles de madurez que tienen los procesos dentro de la organización. Entonces, tenemos que analizar en qué nivel están para poder ver qué vamos a informatizar. Cuando estamos en el nivel 1, es difícil informatizar porque generalmente es gente con mucha informalidad, que no tiene los procesos documentados, no los tiene ni siquiera definidos. Entonces, por un lado puede ser difícil, por otro lado puede ser fácil porque nos toca a nosotros definir los procesos e informatizarlos. En cambio, nos ha pasado que nos hemos encontrado con empresas que están en el nivel 5, que ya son gestionados, que tienen todo muy prolijo y cuando queremos informatizar tenemos que adaptarnos mucho a eso, entonces eso también puede ser una desventaja. Depende de la organización. Bueno, en el nivel 1
tenemos que pensar que hay mucha informalidad, las cosas se piden, no se registran, el éxito depende del esfuerzo personal o de las personas que trabajan en ese lugar, no hay mucha gestión de proyectos, no hay ingeniería de software, obviamente, las actividades o las tareas se realizan según el criterio personal. Mirá, a mí me parece que lo mejor es hacerlo de esta forma y bueno, lo hicimos de esa forma y siempre se hizo de esa forma porque alguien lo definió de esa forma y nunca lo cambiamos, pero les cuesta preguntarse, che, ¿y si lo hacemos, si cambiamos, si lo hacemos de esta forma, si tenemos el plan B, etcétera, etcétera? Después tenemos el nivel 2, que es el nivel repetible, que es cuando existe algo de planificación, se realiza un seguimiento de proyecto, se implementan procesos, solamente están definidos los procesos principales o los más importantes para la empresa, pero no están definidos todos. Después tenemos el nivel 3, que es el definido, que es cuando las empresas empiezan a documentar, empiezan a normalizar a nivel organizativo, tienen requisitos, tienen planificación de proyecto, hacen seguimiento de la organización y tienen definido y documentado los procesos fundamentales. Después tenemos el nivel 4, que es el gestionado, es cuando ya las empresas empiezan a pensar en calidad, empiezan a pensar en procesos y empiezan a pensar en la calidad del producto o servicio que van a brindar y que pueden medir el proyecto, lo pueden medir en distintos lugares y que pueden determinar alguna medida o han determinado, mejor dicho, han definido medidas para poder obtener un valor y medirlo cuantitativamente. Es importante también que en estas empresas tenemos información histórica, eso es muy importante porque nos permite establecer métricas y estimaciones y comparaciones. O sea, hoy estamos tardando en un proceso productivo 2 minutos. Bueno, a ver, ¿cuánto tardábamos antes? Y antes tardábamos 1 minuto. Y bueno, algo está pasando, algo estamos haciendo mal porque estamos tardando menos. En alguna oportunidad nos pasó que había una empresa que recibía los productos, tenían un servicio de postventa y que cuando un producto fallaba, el cliente se lo devolvía para que ellos lo reparen y se lo envíen al cliente. Pero había muchas quejas porque en promedio, el tiempo de respuesta, mejor dicho, promedio que tenían era 45 días. O sea, vos le mandabas un producto y ellos lo reparaban y a los 45 días te lo mandaban. Bueno, a nosotros nos tocó analizar ese proceso, resulta ser que el producto llegaba a mesa de entrada. En mesa de entrada lo pasaban al jefe de producción, el jefe de producción lo pasaba al área de postventa, el área de postventa lo pasaba al área de reparaciones, el área de reparaciones lo pasaba a despacho y ahí lo enviaban. Todo eso en promedio tardaba 45 días, había casos que tardaban mucho más. Ahora el tema era, che, ¿a dónde está la demora? ¿Alguno de todos ustedes está demorando mucho? No, yo lo pasé el primer día, no, yo lo pasé, lo recibí, lo pasé. Todos hacían su trabajo en horas o en días, y eran 6 sectores, que decía que en 6 días tendría que estar superado, pero no pasaba eso. Entonces lo que hicimos fue implementar un proceso donde lo definimos y obviamente ese proceso lo informatizaba. Mesa de entrada lo recibía, lo daba de alta en un sistema, explicaba la situación, presionaba un botón, enviar a jefe de producción. Jefe de producción tenía una bandeja de entrada donde recibía ese producto o todos los productos que había recibido en el día, lo analizaba y lo enviaba al otro sector, y así sucesivamente. Bueno, obviamente que de esa forma nosotros pudimos detectar dónde estaba el delta días mayor y que generaba la demora. ¿Y en dónde estaba? Estaba en el despacho, en el último paso, que es el que le llegaban todos los pedidos, los dejaba en un pallet, cuando se acopiaban, los enviaba. O sea que los tenía reparados, frenados, hasta 20 días, frenados para enviarlo. Bueno, obviamente que se hizo foco ahí, se capacitó a esa persona, se le explicó la importancia para optimizar el proceso. Bueno, de los 45 días promedio, que lo veíamos con datos históricos, lo pudimos pasar a un promedio de 3 días. O sea que en 3 días se estaban despachando las reparaciones de los productos
para que, obviamente, para lograr la satisfacción del cliente. No es lo mismo esperar 45 días que 3 días más envío, ¿no? Pero bueno, no importa. Entonces, lo pudimos hacer definiendo un nivel, pasando por todos, perdón, definiendo un proceso, estábamos en un nivel inicial, saltamos rápidamente a un nivel gestionado, en donde empezamos mejor dicho, al informatizar, empezamos a tener métricas y empezamos a tener estimaciones y empezamos a tener datos históricos. Entonces sabíamos que un producto que presentaba tal falla iba a tener un tiempo estimado de tantos días de reparación, y un producto que presentaba otra falla tenía un tiempo estimado de otro tiempo estimado en base a los datos históricos. Y después de eso está el nivel 5, que es el nivel optimizado, que es cuando ya tenemos una calidad planificada y una calidad confiable. Tenemos mucha retroalimentación dentro de los procesos con el objetivo de mejorar los procesos y con el objetivo de incorporar I+D o incorporar tecnología e ideas, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo es siempre que una empresa, nosotros informáticamente les ayudemos con nuestros sistemas, ayudemos a llegar al nivel 5. Esto es MM, fíjense, yo les mostré dos estándares de calidad, la ISO 9126 y SMM, que son distintos, son dos paradigmas distintos. Este está muy apuntado a procesos, pero que soporta herramientas informáticas, y el otro es solamente de herramientas informáticas. Lo ideal sería poder combinarlos, trabajar con los dos. Desventajas, no todo es lindo en la vida. Desventajas de implementar CMM: es difícil de implementar, tiene un alto costo administrativo a los proyectos. Muchas veces los gerentes o los dueños de empresas no quieren gastar en implementar CMM porque tienen que agregar más gente a su planta. Se deben establecer grupos de seguimiento o de control para cubrir todas las áreas de la empresa o todos los clientes de la empresa. Se habla de clientes de la empresa, son los clientes internos. Y obviamente que CMM te asegura el éxito en los procesos, pero no te asegura que las entregas de software sean exitosas. Una cosa importante respecto a CMM: nosotros podemos aplicar CMM en los procesos de desarrollo de software. O sea, podemos aplicar CMM cuando estamos fabricando software. Entonces ahí tendríamos que ver de no estar en este nivel inicial donde el código no se documenta, los requerimientos no se documentan, las entrevistas con los usuarios no se documentan, etcétera, etcétera. Tendríamos que por lo menos estar en el nivel 4 y cambiándonos al nivel 5. O sea, ¿qué vamos a retroalimentar en lo que es calidad o mejora de procesos? Y bueno, la mejora de procesos, nosotros tenemos un proceso que es programación del login. Bueno, a ver, nosotros cuando vamos a estimar un software nuevo, tendríamos que saber cuánto tardamos en programar un login, o cuánto tardamos en incorporar los datos históricos en una base de datos, o cuánto tardamos en informatizar un proceso de compras, o cuánto tardamos en hacer una app que se conecte al sistema y que traiga tableros de indicadores, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí podríamos retroalimentar y nos serviría esa retroalimentación para calcular costos y tiempos de un nuevo proyecto. Entonces, CMM lo podemos aplicar, para resumir, como niveles de madurez de procesos del negocio en una empresa, o como niveles de madurez de un sistema informático dentro de nuestra empresa para el desarrollo de software. Podemos aplicarlo en esos dos aspectos. Bueno, acá un resumen les dejo. Después tenemos lo que es Bootstrap, que este es un estándar europeo. No está acá. Yo nunca trabajé con Bootstrap, les digo la verdad. Nunca se utilizaba en un momento mucho en España, pero ahora es como que no lo están utilizando tanto. Están utilizando otro estándar que se llama SOA, que no lo vamos a ver, pero se los comento. SOA es arquitectura orientada a servicios, muy interesante. Yo hice una capacitación ahí en España sobre eso, me gustó mucho, pero el problema es que acá en Argentina no pude conseguir nadie que le cope la idea como para trabajar con eso. Así que bueno, también lo tengo ahí guardado en un cajón, algún día lo voy a trabajar. Pasa que es difícil implementar algo acá que no es conocido.
ni siquiera las multinacionales o alguna empresa más grande lo quieren implementar. Sí, mucho en España, SOA. Pero Bootstrap es una combinación o un híbrido entre los dos que vimos anterior. Por eso se lo quería comentar. Entre CMM y la ISO 9000 o 9126. Lo que tiene copado es que es como que se retroalimenta o es medio cíclico. Básicamente, se los explico por arriba, consiste en analizar los requerimientos que tiene una empresa con respecto a los jefes de área o responsables de cada área y cuantificar o escribir en algún documento, obviamente, todas las acciones a seguir. Trabaja con el proceso de mejora para define cuál es el objetivo y cuál es el objetivo actual y el objetivo a llegar y cuál es el plan para llegar a esa mejora. Después, trabaja permanentemente evaluando y analizando los resultados, trabaja con un plan de acción donde se identifican las prioridades y se definen las mejoras dentro del plan de acción que se va a hacer en el proyecto. Es bastante más esquemático, no tenemos muchos indicadores como para trabajar en lo que es Bootstrap. Por eso es como que, en realidad, yo lo definiría como algo más teórico. Después, si quieren, pueden buscar información. En España, como que no hay muchas experiencias así como exitosas que uno pueda leer o que pueda ver. Así que, bueno, quedó ahí medio aplicable. Después tenemos lo que es FURS y FURS+, que fue implementado o creado por HP y que divide los requerimientos en funcionales y no funcionales y que habla de 5 características, que son la funcionalidad, la usabilidad, la confiabilidad, la prestación y el soporte. Fíjense que esto está más orientado a lo que es la ISO que vimos al principio. Después hay otras, después esto se mejoró y está el FURS+, que ahora lo vamos a ver también. Entonces, cuando hablamos de FURS, tenemos que pensar en las restricciones de diseño y de implementación, ya sean física e interfaz. Tenemos que pensar en lo que es la portabilidad de los productos, o sea, establecer métricas para eso. Y tenemos que pensar en las características del sistema, las capacidades y la seguridad. Esto con respecto a la funcionalidad. Entonces, para eso tenemos lo que es el test funcional, que esto seguramente ya lo vieron con Leonel, el test de regresión, que seguramente también lo vieron con Leonel en taller de programación 1, el test de volumen y el test de seguridad. Todo esto dentro de la funcionalidad. ¿Qué es el test de volumen? Y bueno, un poco lo que les comentaba hoy. No es lo mismo ejecutar una consulta en una tabla que tiene 10 registros a la misma tabla que tiene 6 millones de registros. ¿Qué es de seguridad? Bueno, ahí tenemos que hablar con Felipe, preguntarle qué pasa si hacemos una inyección de SQL o una inyección de HTML o un montón de técnicas más. Yo les digo esas dos que son básicas. No soy especialista de seguridad, no conozco muy por arriba, pero no soy especialista. Pero nuestro sistema debería soportar algunas nociones básicas de seguridad, dependiendo también de la importancia del sistema. Dependiendo también si el sistema es local, de acceso local o de acceso web, etcétera, etcétera. Dentro de lo que es el test de regresión, nosotros tenemos que descubrir errores, carencias de funcionalidad o divergencias funcionales. Bueno, esto no lo explico mucho porque ya lo vieron con Leonel. Después tenemos, dentro de la usabilidad, tenemos los factores humanos, la estética, la consistencia, cómo lo vamos a documentar, si tenemos un soporte de ayuda en línea, si tenemos capacitaciones o material de capacitación. Ya eso casi no se utiliza, yo creo que quedó desactualizado, hoy no se utiliza mucho darle manuales de usuario, simplemente son algunos manuales porque ya las pantallas son muy intuitivas y además los usuarios han evolucionado mucho y ya estamos, si nosotros pensamos en lo que vimos en la clase pasada, de que la calidad está globalizada, y nosotros hacemos una interfaz que tiene que
corresponderse con los usos y costumbres de los usuarios. Entonces ya no hay tanto material de capacitación que se brinde al usuario. Dentro de la usabilidad, nosotros tenemos que nivelar estas tres fuerzas, que son las personas, lo que quieren las personas, las tareas, que son la tarea que tenemos que realizar a cabo, o que tiene que realizar a cabo el sistema, y el contexto, que es un poco lo que les decía recién, cuál es la tendencia para hacer una aplicación de streaming, o cuál es la tendencia para un carrito de compras como Mercado Libre, etcétera, etcétera. Tenemos que analizar el contexto. Acá lo que hacemos es test de interfaz, test de usabilidad. Test de interfaz es para ver, generalmente lo hacemos con el usuario, y ahí hablamos también de la navegabilidad, y de usabilidad para ver si el uso es correcto. Después tenemos la confiabilidad, que se refiere a lo que es la recuperabilidad que tenemos cuando se produce un fallo, la precisión, que es la exactitud de los resultados, y la predicción. Con respecto a la precisión, y les cuento una situación, teníamos que les llevó a los programadores varios días poder encontrar, y son estas cosas que pasan en la naturaleza. Teníamos una consulta que se ejecutaba una consulta multitablas que ejecutaba y hacía un proceso de cálculo y que llegaba a un valor, que era el valor de recaudación de un mes. Y que lo ejecutábamos en el servidor local, perdón, lo ejecutábamos en el servidor de prueba y nos daba, por ejemplo, 100. Lo ejecutábamos en el servidor que estaba en producción, lo ejecutaba el cliente y les daba 100,02, o sea, 2 centavos de diferencia. Era un número gigante, eran millones, pero había 2 centavos de diferencia. Ejecutábamos en el servidor local, en el servidor del cliente, y estábamos con esa diferencia y no había forma de encontrarla. Yo creo que estuvieron trabajando en eso alrededor de 10 días o 15 días, una cosa así. Parecía que había un fantasma modificando los resultados. Bueno, investigaron, hasta que pudieron encontrar que el problema no era un problema de software, sino que era un problema de hardware. La máquina que teníamos nosotros, no me acuerdo cuánto, pero supongamos que tenía 1 giga, tenía 2 placas de 512, y el cliente tenía 1 giga también, pero tenía en una sola placa de 1 giga. Cuando reemplazaron eso, porque hubo que, ahí participaba, yo estaba como gerente en un área de sistemas que tenía 3 subáreas: el área de soporte, el área de tecnología y el área de desarrollo. Obviamente todo esto lo trataba de solucionar en el desarrollo, pero como no se pudo, yo hice participar a soporte de tecnología, y la gente de tecnología, que era la que sabía de hard, fue la que pudo encontrar esto junto con los de desarrollo. ¿Qué hicieron? Simplemente cambiaron la memoria en una sola plaqueta, y ahí cuando volvieron a ejecutar, se ejecutaba y daba el mismo resultado. Ahora, si me preguntan por qué, no lo sé, pero ese era el problema que teníamos en la exactitud de resultados. Era un aborto de la naturaleza que nos hizo perder como 10 o 15 días hasta poder encontrar la falla que tenía el cliente. Después tenemos, dentro de la confiabilidad, hacer test de integridad y test de estructura. Bueno, dentro de test de estructura está esto que les decía recién, y test de estrés. Es muy interesante el test de estrés porque significa hacer pruebas, que esto seguramente también lo vieron en taller 1, significa hacer pruebas en escenarios de riesgo. Por ejemplo, como les decía hoy, pruebas el Día del Niño. En una juguetería, hacer pruebas el Día del Niño. Es una situación en donde el sistema está sometido a un alto estrés, o por ejemplo, hacer pruebas. ¿Vieron cuando salen las entradas, va a jugar River Boca o viene algún cantante? Dicen, bueno, a tal hora se publican las entradas, entran todos. Tenemos millones de usuarios que están ingresando al sistema, generalmente se caen. Bueno, eso es porque no tienen un buen test de estrés, que es decir, bueno, ¿podemos soportar 2 millones de conexiones simultáneas ingresando al mismo? Porque no es lo mismo tener 2 millones de conexiones que tener 2 millones de conexiones ingresando al mismo dato, o a la misma funcionalidad. Son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, ¿nuestro sistema soporta eso? Bueno, esa es una de las cuestiones que tenemos que ver. Y después tenemos, dentro de lo que es la prestación, en la Una P. pregunta. Sí.
¿Cómo hago un test de estrés Qué bueno, alguien en la realidad? apareció una voz en la clase. Qué interesante, a las 10:53. Bueno, dale, decime. Un test de estrés, ¿cómo se hace? Y bueno, suponete, si es en un caso como el que recién decía de conexiones, tenés que simular 2 millones de conexiones. Claro, Vas a tener que programar o simular, vas a tener que hacer un programita para simular ese estrés. O otra cosa sería 2 millones de consultas a una misma tabla. Entonces vas a tener que hacerte algún programa o un script, mejor dicho, ¿no? Que te esté consultando en un mismo momento 2 millones de veces el mismo registro. Y ahí vas a ver cómo se comporta tu sistema. pero si yo hago que una máquina haga los 2 millones, ¿no la va a hacer secuencialmente? No, bueno, ahí tenemos que ver, podemos trabajar con máquinas virtuales. Es complicado tecnológicamente hacerlo, pero lo Claro. podemos hacer. Lo podemos hacer en Java con multihilos y hay un montón de otras formas, ¿no? Ujú. Bien. O puede ser que tratemos de hacer compras, entonces disparamos 20, no sé, 50 compras en el mismo segundo a un mismo artículo, eso podría ser otro caso. Bueno, lo que se les ocurra, dependiendo del software, ¿no? Debe existir Bueno, algún servicio que vos le decís, no sé, que tengan un montón de compus en todo el mundo y decís, tirame un montonazo de consultas. Y si no existe, sería un buen negocio. sí, está bueno, dale, lo podemos hacer juntos si querés. Che, sí, estaría bueno dar ese servicio para los desarrolladores, para que hagan pruebas de estrés. Bueno, prestaciones, la P. Acá tenemos que medir la velocidad, la eficiencia, el consumo, la productividad, tiempo de recuperación, tiempo de respuesta, cuántos recursos utilizamos. Acá medimos la velocidad de procesamiento y todas estas cuestiones, rendimiento, eficacia. Está también relacionado con lo anterior. Hacemos test de carga, perfil de desempeño, test de velocidad, y test de conexión. Test de conexión, se cae la base de datos, me puedo conectar al backup de la base de datos, me puedo conectar al servidor secundario. Test de velocidad es si tengo un sistema que está geolocalizado, cómo es la geolocalización esa, qué velocidad tiene para capturar y a qué servidor me conecto, etcétera, etcétera. Ahí también podemos hacer muchas pruebas. Y después, por último, tenemos lo que es la S, que es el soporte, que está relacionado con las características de adaptabilidad, extensibilidad, mantenibilidad, compatibilidad, configurabilidad, instalación, escalabilidad, localización. O sea, la localización está relacionada con la facilidad de encontrar los problemas. Es fácil, no es fácil, etcétera, etcétera. Está modulado el sistema, es escalable. La configurabilidad es fácil de configurar el sistema si se lo tengo que instalar a otro cliente, o es fácil de configurar algún parámetro dentro de las funcionalidades del sistema. Y acá podemos hacer test de configuración y test de instalación. Y después surge lo que es una mejora o una nueva versión del FURS, que es el Plus, y que se le agregan algunos elementos, como por ejemplo el diseño, la implementación, la interfaz y cuestiones físicos y legales. Entonces, acá en el FURS tenemos estos 5 atributos que se agregan y que está relacionado con, en el diseño es si se especifica o hay limitaciones en el diseño de interfaces, está relacionado con eso. La, la implementación es si existe algún estándar o algún lenguaje específico para utilizar o alguna base de datos específica que esté dentro de los requerimientos. Lo físico es con respecto a los materiales, o sea, es necesario que tiene que correr solamente la app, tiene que ser que vamos a desarrollar solamente para Android o puede ser también para iOS o puede ser para otro dispositivo. Y cuestiones legales está relacionada con las reglamentaciones, derechos de autor, licencia, que eso es muy importante y que también deberíamos tenerlo en cuenta. Sobre todo, fíjense que ahora uno cuando se instala una app te dice si acepta los términos y condiciones, uno nunca los lee y siempre pone aceptar. En realidad, incluso también en una app te dice
usted autoriza a que accedemos a su cámara, usted autoriza que accedamos a sus imágenes, usted autoriza que accedamos a su micrófono. Bueno, obviamente que uno siempre pone que sí, porque si no, muchas veces no podés instalar, pero bueno, esas son cuestiones de calidad relacionadas con el ámbito legal, que tenemos que tenerlas en cuenta. Después tenemos otro modelo, que es el SPICE, que trabaja sobre la ISO 15504 y que está muy relacionada con lo que es la mejora continua. Esto se lo dejo para que lo lean ustedes. ¿No? La verdad, les digo la verdad, no, bueno, se las explico por arriba, pero no es muy utilizada esta hoy en la actualidad. Pero es importante que, lo interesante que tiene es que define dos dimensiones, que es la dimensión de la capacidad y la dimensión del proceso. Entonces uno va a dimensionar cuál es el tamaño del proceso y la capacidad que tiene para resolverlo. Y en función de eso existen distintos niveles de capacidad. Obviamente el primer nivel es el incompleto y el último nivel es el optimizado. ¿Y cuáles son las acciones que necesitamos realizar en cada uno de esos procesos? Se los explico rápido. Nivel 0, no hay atributos en este nivel, o sea, es un proceso teórico que no está implementado. Y dentro de eso tenemos el nivel 1, que es cuando ya tenemos un rendimiento del proceso o un conjunto ya tenemos algo definido de lo que es el proceso. Después tenemos el proceso gestionado. Fíjense que este paradigma es muy parecido al CMM que vimos hoy, que se da cuando el proceso está relacionado con la entrega de productos con una calidad aceptable. Después tenemos el nivel 3, que es el proceso establecido, que es cuando ya tenemos definido el proceso, tenemos los recursos del proceso, tenemos la infraestructura del proceso que está relacionada con la calidad. Tenemos el nivel 4, que es, agregamos un componente de previsibilidad, que es cuando el proceso está permanentemente controlado con el objetivo de lograr, de alcanzar, mejor dicho, el objetivo. Tenemos el nivel 5, que es el optimizado, que sería igual al nivel 5 del CMM, en donde tenemos optimización del rendimiento en base a datos históricos. Y después tenemos formas de ir agregándole atributos a cada uno de los procesos, que vamos a decir si conseguimos el objetivo, si lo conseguimos de forma parcial, si lo conseguimos más o menos, o si lo conseguimos de forma completa. Siempre acá fíjese que esto en realidad tiene 4 valores, porque tenemos que eliminar los valores centrales. Generalmente las personas, si tuviéramos 5 valores, generalmente hay una tendencia de que las personas responden con el valor del medio. Igual que cuando ustedes algún día, si tienen que hacer alguna encuesta para la tesis, tienen que tratar de que las preguntas siempre tengan respuestas pares, nunca impares, porque la tendencia es que las personas, si no leen la pregunta, responden en el medio. Por eso, nota al margen. Y después tenemos las dimensiones de los procesos, que tenemos que ver si los procesos están relacionados con el cliente, con procesos de ingeniería, con procesos de soporte, de gestión o de organización, los clasifica de esa forma, y en función de eso, a ver si tengo alguna, bueno, existen distintas subclasificaciones dentro del cliente, dentro de ingeniería, dentro de soporte, dentro de gestión y dentro de organización. O sea que nosotros agarraríamos un proceso y lo tendríamos que tipificar en alguna de estas 5 categorías y dentro de las categorías, las subcategorías. ¿Y para qué? Esperen que me vuelvo para acá atrás. ¿Para qué? Para tener acá los procesos del cliente con su subcategoría, los procesos de la organización con la subcategoría, y en función de esto, establecer una gráfica en este eje de coordenados y saber en qué nivel está cada uno de esos procesos. Más que nada, esta es una herramienta para visualmente conocer la organización donde vamos a trabajar y poder medir los procesos. O conocer la organización nuestra y aplicar SPICE en lo que es el desarrollo de software y saber en qué procesos somos más fuertes o tenemos mayor capacidad y en cuál es menor. Y en función de eso ir corrigiéndolos. O sea que gráficamente está piola
esta técnica para poder conocer los modelos de proceso, más allá de, como les decía recién, no se utiliza mucho porque hay que elaborar bastante en documentación y generalmente es como que no le damos mucho tiempo a eso. Bueno, preguntas. Hasta acá hemos llegado. Ahora quedo a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, pero no por ahí lo del... Dale, ¿de qué es? No, te quería consultar por el temita de la tesis Ah, para... ahora si querés nos quedamos y lo vemos. Dale. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ah, una cosa les digo. Si alguien, ahora, Lautaro, ahora nos quedamos nosotros y vemos el tema tuyo de la tesis. A Lautaro ya le aprobaron, les cuento de paso para el resto, presentó el protocolo. Él va a hacer una tesis, yo le sugerí un tema, que está muy copado el tema. Ya presentó los papeles, ya se lo aprobaron, así que ya él ya puede arrancar con la tesis a laburar. Así que está bueno que fue ágil todo y hoy, ahora ya en un ratito nos ponemos con eso. Hay otro tema de tesis que está dando vuelta. Yo voy a tener una reunión la semana que viene o la otra en el INIDEP, yo les había comentado, ahí necesitan hacer un sistema de mantenimiento para los barcos. Si a alguien le interesa, me puede acompañar a la reunión, porque vamos a hacer un relevamiento inicial. Si a alguien le interesa, me puede o nos puede acompañar, creo que va a ir Carlos Rico también. Vamos a ir juntos y si ve y escucha, aunque sea escuchar, si le copa el tema, lo puede meter como un tema de tesis, ¿eh? Porque es un software a desarrollar, ya tenemos el cliente, desde la Facultad de Ingeniería, tenemos el cliente y me parece que podemos juntar el esfuerzo de ustedes con el esfuerzo nuestro y a ustedes les puede salir como tesis, así que me parece un trabajo importante para realizar y que tiene la entidad de tesis. Así que si a alguien le interesa, me escribe y vemos de organizar. O que nos acompañe y escucha. En una de esas no le gusta y no lo acepta, en una de esas le gusta y le metemos para adelante. Bueno, gente, entonces hasta acá hemos llegado. Si no hay consultas, nos vamos despidiendo. Bueno, por mi parte ninguna consulta, así que nos vemos. Dale, un abrazo. Chau, chau. Chao, Chao. nos vemos.